Repasamos los datos del tiempo a esta hora de la siesta en capital y zonas aledañas. 29 grados la temperatura actual, una siesta bastante agradable por el momento. La térmica es de 28 grados 8, el cielo está parcialmente nublado. La humedad es del 46%, soplan vientos del noreste a 32 kilómetros en la hora. Para lo que resta de esta jornada vamos a tener máximas de hasta 30 grados y mínimas de hasta 21 grados en horas de la noche y madrugada. Vamos al pronóstico extendido a ver cómo va a estar el tiempo según la Dirección de Meteorología. Este miércoles mínima de 21 grados, máxima de 31. Este jueves mínima de 21, máxima de 30. Este viernes mínima de 22, máxima de 30 grados. Y este sábado mínima de 23, máxima de 32 grados. Vamos a las cotizaciones de monedas a ver cómo se presenta el mercado cambiario en esta jornada de martes. Y repasamos, el dólar está a la suba en la compra a 6.570, la venta 6.650, el euro a la compra 6.400, a la venta 7.100 guaraníes, el peso argentino a la compra 50 guaraníes, a la venta 70 guaraníes, y el real brasileño está a la baja a la compra 1.200 guaraníes, a la venta 1.310. Con 7 minutos es momento de hablar de las emociones de esta jornada para arrancar ya con el caudal de información en nuestra primera edición. Y vamos a hablar de esto que me inquieta y tiene que ver con el riesgo de provisión de hisopos. Esto para la gente del Ministerio de Salud. Hay un temor al respecto y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. El viceministro Julio Rolón reconoció que el Ministerio de Salud se está quedando sin hisopos, que son fundamentales para las tomas de muestras y posterior análisis del COVID-19 y que incluso con los que adquirieron en los últimos días apenas contarían con unos 14.000, que al ritmo que se venía realizando las tomas alcanzarían apenas para 15 a 20 días. Estos son los pequeños, el pequeño aparatito, no aparato, sino que es como el cotonete, pero un poco más largo, que se utiliza justamente para extraer la muestra de la nariz. Esto incluso podría obligar en esta fase 3 de la cuarentena inteligente, cuando más control se requiere, se disminuyan las tomas de muestras. Incluso hubo una disminución este fin de semana porque el Laboratorio Central está en mantenimiento. Pero bueno, ante esta situación hay una cierta inquietud por parte de Salud Pública porque el tema de la provisión, hay un problema no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Ojalá se pueda resolver y se siga teniendo este insumo, este material fundamental para que se sigan realizando la extracción de muestras y los análisis y así determinar si una persona está o no infectada por esta enfermedad. Bueno, estamos en vivo, lo escuchamos al ministro Mazzoleni. Es importante poder tener la perspectiva distinta, digamos, de todos los ángulos. No solamente la iglesia, sino varios colectivos tienen visiones, reclamos que son legítimos. Y naturalmente lo que nosotros tratamos de hacer desde el Ministerio de Salud en particular y desde el gobierno en general es tratar de conciliar todos esos reclamos, esos pedidos con los criterios epidemiológicos. En ese sentido, lo que hemos acordado es perfeccionar un poco el protocolo que tiene que ver con el ámbito del culto, de las celebraciones religiosas. Hay algunos ajustes que podemos hacer. Y lo otro también que hemos conversado, que creemos que es muy importante, tiene que ver con una visión un poco más regional del país, porque como ustedes saben, la situación epidemiológica no es la misma en todos los departamentos del país. Entonces eso puede permitirnos alterar de algún modo algunas cuestiones, no solamente en el ámbito religioso, sino también en otros sectores económicos, por ejemplo. Entonces en eso vamos a estar trabajando. Hoy también ha habido un intercambio de
de pareceres del ministerio y de la iglesia en particular y de otras denominaciones respecto a protocolos religiosos más específicos, así que estamos trabajando en ello. ¿Cuál es la cantidad de personas, ministro, Sí. llegaron a algún tipo de acuerdo? Bueno, por el momento se mantiene lo de 20 personas, vamos a estar abiertos durante esta conversación. Hay que recordar también que estamos en un proceso de varias fases, ¿verdad? Si Dios quiere y las cosas caminan bien, de aquí a un par de semanas seguramente vamos a estar evaluando esto y si avanzamos a la siguiente fase podemos contemplar algún desescalamiento mayor para la iglesia y para otros cultos naturalmente. ¿Cuál es el pedido específico de la iglesia en cuanto a la cantidad de asistentes? Bueno, en particular, naturalmente sí, ellos están muy interesados en aumentar eso, pero también querían algunas precisiones de lo que tiene que ver con, por ejemplo, el distanciamiento o también nuestro parecer respecto al protocolo muy específico. Recordemos que algunas denominaciones tienen algunas cuestiones litúrgicas o rituales muy particulares que tienen que ser cuidadosamente protocolizadas, ¿verdad? Entonces, como lo de la comunión, por ejemplo. Como lo de la comunión, por ejemplo. Eso es una cuestión que tiene que hacerse con mucho cuidado y también hemos manifestado desde el punto de vista de salud pública y del gobierno nacional que nosotros entendemos que en este momento no solamente tenemos que estar juntos, sino que además la iglesia tiene muchos roles importantes. Por un lado, la contención, digamos, espiritual, religiosa de nuestro pueblo en momentos tan difíciles, y por otro lado también tiene una función educativa que ha ejercido de manera excelente hasta aquí. Gran parte, yo creo, del acatamiento de nuestra gente, de la incorporación de las medidas que solicitamos desde salud también tienen como un aliado estratégico a la iglesia. ¿Qué es lo que ellos plantean como protocolo, ministro, y qué es lo que ustedes van a llevar, digamos, a estudiar eso? Lo que planteaban justamente ustedes, todo lo que tiene que ver con la liturgia muy particular, digamos, de la iglesia católica. Después hay cuestiones más generales como, por ejemplo, el distanciamiento físico. Otra cuestión que es muy importante que entienda la gente también es el tema del canto, ¿verdad? El canto es una cuestión muy peligrosa y muy inherente a veces a las celebraciones religiosas, pero el canto plantea que los aerosoles permanezcan más tiempo en el aire. Entonces, por el momento, ese tipo de restricciones, por ejemplo, se van a plantear. Y lo otro es también que una vez que terminen estas celebraciones, que tienen un tiempo limitado también, que la gente no quede en los alrededores del templo. O sea, hay que desalojar el templo, digamos, de manera sostenida y sin quedar ahí afuera para otras conversaciones. Es muy Pero importante. finalmente no se llegó, digamos, todavía a ningún acuerdo. Ustedes llevan para estudiar, digamos, en todo esto y es probable que sea recién para la cuarta fase, digamos, que se pueda aumentar la cantidad de gente en los templos. Efectivamente, pero sí hemos establecido algunos puntos específicos donde estaríamos centrando la mayor parte de la discusión. E incluso, como les planteaba, se puede valorar algunas definiciones distintas según la región. Les recuerdo que el decreto actual, si ustedes ven, le permite a salud tomar una decisión prácticamente respecto a retroceder o avanzar o sostener, digamos, en distintas regiones. Entonces también eso dentro del ámbito de esto en particular puede ayudar. En cuanto a distanciamiento físico también hablaron, me dicen, con respecto a que quieren una menor cantidad de metros cuadrados. Sí, en honor a la verdad, solamente la iglesia o las celebraciones religiosas tenían algo explícito en el decreto. Si bien es cierto que todos los demás colectivos lo tienen en sus protocolos, en el decreto solamente estaba lo de la iglesia explícito. Y en el ámbito de las primeras discusiones, las discusiones preliminares, se tomó un radio un poco más estricto que las mínimas normas que pedimos, que son más o menos de 2 metros, ¿verdad? Entonces esa es una cuestión que puede valorarse, por ejemplo, ¿no? ¿Qué decía el ministro, por ejemplo, utilizar el patio, que algunas parroquias tienen un patio muy amplio, se pueden usar altavoces? Por eso decían de que sí se puede, digamos, tener cantidad de fieles de acuerdo a la capacidad que tiene cada lugar. Y es una cuestión que es razonable desde esa perspectiva, pero la otra perspectiva que quiero compartir con ustedes y con el público en general tiene que ver con el hecho de que en caso de que se diera un positivo, como ha ocurrido en otros lugares, nuestra capacidad de ir a buscar esos contactos, entonces se puede complicar si tenemos varios de esos positivos en distintas partes del país.
Prueba de ello es lo que pasó, por ejemplo, en el departamento de Paraguarí, en Roque González. O sea, rápidamente una persona tiene un árbol muy amplio de contacto que hay que ir a investigar y cerrar en el terreno con una suerte de cordón sanitario. Si eso ocurre al mismo tiempo en varias partes del país, realmente eso va a generar una presión muy grande sobre el sistema. Entonces esa es una razón. La otra es que seguimos con restricciones para todo lo que tiene que ver con eventos masivos, ¿verdad? Entonces, ahora, si hoy me preguntan esas 20 personas donde yo prefiero que estén, es al aire libre, sin ninguna duda, ¿verdad? Ministro, y hablando justamente de personas contagiadas y números y eso, ¿se tiene ya el reporte? Fernanda, si me escuchás después, preguntale si tiene noticias acerca del desabastecimiento de hisopos, por favor. ¿Sí? Vigilancia de la salud. Sí sé que tenemos más de 1.200 muestras hoy. Sé que tenemos poco positivo, eso le puedo adelantar, pero tengo que ir a mirar mi teléfono para poder darle el resultado. Con respecto, ministra, a la escasez también de algunos insumos, mencionaba usted ayer hisopos, sí. Hoy hablaba también el doctor Portillo con respecto a eso. ¿Cuándo se va a estar paliando y para cuánto tiempo más queda? Sí, bueno, es muy variable. Lo que pasa es que es un problema regional y mundial, diría yo, de la obtención de hisopo. Para entender la gente, para hacer un análisis laboratorial necesitamos, por un lado, los reactivos y después necesitamos el hisopo, que parece como el cotonete gigante, digamos. Eso se pone dentro de un tubito y además después tiene un kit reactivo que hace. O sea, son como tres cosas. Y esas tres cosas son las que se están obteniendo de manera sostenida, pero en cantidades que no nos permite poder estoquearnos, digamos, ¿verdad? Entonces estamos usando todo tipo de acciones, no solamente trabajando con las empresas que normalmente nos proveen, también estamos trabajando con agencias internacionales que compran de otros mercados donde ya tienen contratos abiertos. Y a la par buscando también a otros organismos que puedan ayudarnos con esa provisión. Entonces todo eso está en plena función. Estas cuestiones no son nuevas para el Ministerio de Salud, o sea, estos desafíos del mercado siguen desde que se inició la pandemia y los vamos resolviendo continuamente, ¿verdad? Ahora saltó un poco al tapete, pero hay otros insumos siempre, hay dificultades, pero las estamos sorteando. Pero todavía quedan finalmente para las próximas semanas. Sí, tenemos... Hablaban de 10 días nomás ya, por ejemplo. Bueno, pero justamente eso es con lo que tenemos ahora mismo, pero están llegando algunas hoy, están llegando otras en los próximos días. También las empresas proveedoras, justamente ese es el problema que tienen las empresas proveedoras, les llega, por ejemplo, de a 5.000, les llega de a 10.000, y entonces nosotros no podemos estoquearnos, ellos también, incluso tenemos empresas con contratos abiertos que simplemente no pueden cumplir con los contratos porque tienen problemas con sus proveedores internacionales. Pero bueno, estamos resolviendo de a poco y yo estoy muy confiado que vamos a poder garantizar esto. ¿Dónde se fabrican? Se fabrican en la región, en algunos países limítrofes como Brasil, por ejemplo, otros vienen de Europa, vienen también de China, el gran proveedor, ¿verdad? O sea que hay en distintas partes, pero el problema es la gran demanda que hay, ¿verdad? Porque imagínense, todo el mundo tiene la misma estrategia de testeo. ¿Ya qué van a hacer con el plan B, ministro? ¿Con el plan B? Con el plan, en el caso de que no lleguen los hisopos y todo eso, ¿cuál sería el plan? Bueno, nosotros estamos enfocados en toda nuestra energía en lograr que eso continúe, ¿verdad? Quizás una posibilidad es ciertamente uno puede ir racionalizando un poco, nuestra idea es tratar de mantener las muestras por lo menos entre 700 y 1.000, para que es lo que nos permite tener un control bastante aproximado de epidemiológico, ¿verdad? Pero nuestras energías están enfocadas en resolver el problema y poder mantener la mayor cantidad de procesos, muestras. Ministro, de los hospitales, el fortalecimiento en el que se vino trabajando, ¿cómo está actualmente? Sí, está bastante bien. Seguimos recibiendo y haciendo una reingeniería también de los hospitales. Hoy, como saben, nuestro panorama epidemiológico sigue siendo bastante auspicioso. Pero eso ha generado otro problema, que es que bueno, las enfermedades polivalentes nos obligan a readecuar un poco nuestros servicios. En primer lugar, estábamos todos esperando una avalancha de casos que afortunadamente no ocurrió, y ahora tenemos que dar respuesta a todos los demás casos que habitualmente el Ministerio sobrelleva. Entonces,
hicimos algunos ajustes de redistribución de camas en ese sentido. Ministro, en los buses van 40 personas viajando por más de una hora. ¿Cómo se va a trabajar con eso, ya que en las iglesias solamente se permiten 20 personas? Sí, bueno, el problema de los buses es realmente un riesgo calculado que hay que tomar, porque naturalmente eso es el vehículo para poder ir al trabajo, transportarse, no, es ineludible. Pero lo que yo sí quiero aprovechar para recomendarle a la gente es que efectivamente que use su mascarilla, que trate de conversar lo menos posible, ¿verdad? Y que efectivamente que trate que sean distancias cortas en lo posible. ¿Tiene algún reporte, ministro, de lo que fue? Bueno, los restaurantes que empezaban a trabajar también ya ayer el primer día. Sí, bueno, en general un muestreo, algunos de los viceministros me estaban comentando que la mayoría se ha comportado bastante bien, que han sido bastante estrictos con sus protocolos, con los agendamientos pertinentes, así que vamos a seguir monitoreando y vigilando. Es importante transmitir a la gente que aquí no es el gobierno nacional ni el ministro el que va a cerrar esto. Si tenemos problemas, va a ser el virus el que va a cerrar esto. Y además tienen una gran responsabilidad, como decía, todos los que están hoy activos económicamente tienen que mantener la puerta abierta para los que están esperando, ¿no? Muchas gracias. El ministro Julio Mazzoleni, bueno, finalmente después de esto no se llegó a un acuerdo concreto, tampoco a un aumento de lo que tiene que ver con esta cantidad de asistentes dentro de las misas, pero finalmente esas son las informaciones que se generan aquí. Terminó esta reunión, ya se retiraron también los demás representantes, tanto de la Conferencia Episcopal Paraguaya como también del Ministerio del Interior, el ministro también Euclides Acevedo, que estaba presente. Fernanda, como no captamos al arranque mismo de la entrevista, porque estábamos en la presentación, ¿podrías recordarnos finalmente qué decía y a qué acuerdo se llegó? Porque hubo un momento de cierta fricción entre la Iglesia Católica y la gente de Salud Pública, el Ejecutivo en sí, porque no se llegaba a un acuerdo. ¿Qué comenzaba diciendo el ministro Mazzoleni? Bueno, y básicamente, hablando mal y pronto, no se llega a un acuerdo todavía en esta reunión. No hablaron de una cantidad, o por lo menos de que iba a aumentar esa cantidad de participantes o asistentes a las misas, pero eso sí, se va a estar hablando, se lleva prácticamente ahora todas las inquietudes de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Esta mañana nos decía Euclides Acevedo que también se iba a estar reuniendo con miembros de otras religiones para poder consensuar con todos. Ahora básicamente no hubo un acuerdo concreto, pero sí los diálogos van a estar continuando, teniendo en cuenta que desde ayer anunciaban que iban a intentar hacer de mediadores con la Iglesia Católica principalmente para llegar a algún tipo de consenso. Hablan, por ejemplo, del tema de las distancias también, porque recordarás, Carlos, en este nuevo decreto hablan de 15 metros cuadrados para cada participante de misa. Eso es muchísimo en comparación a los 2 metros de distanciamiento que generalmente se suele pedir. Eso podría ser lo que se cambie. Por ahora, solamente 20 participantes dentro de actividades o cultos religiosos y nada más. No hay flexibilización con respecto a esta cantidad. Vos sabés que, de hecho, incluso en las recomendaciones, desde Salud Pública y aquellos especialistas hablaban, no más de 20 personas con una distancia prudencial, incluso en cierta manera también no permitir la repetición, porque hablando de la misa católica, está la respuesta que dan los feligreses a cada parte de la misa. Se recomendaba incluso no repetir eso ni cantar, justamente para evitar que al hablar uno pueda expulsar saliva y dejar rastros de o algún tipo de, si está o no infectado, de virus, de gérmenes ahí. Entonces se recomendaba no repetir, no cantar, evitar el saludo en la paz, incluso la cuestión está también que tiene que ver con la homilía, sentido muy rígido lo establecido por Salud Pública, con lo que no, evidentemente no está de acuerdo la Iglesia. Y vamos a ver qué dice la Iglesia precisamente, Carlos, porque Monseñor Edmundo Valenzuela decía que era un atentado contra la libertad de culto, el tema de limitar la cantidad de gente que va a las iglesias. 20 personas. Esto se mantiene independientemente de cuán grande sea la iglesia, porque esa es la red de contactos que se puede, digamos, controlar, limitar y sobre todo hacer un seguimiento en caso de que exista un caso que hable de riesgo alto. Recordemos lo que decía ayer el ministro Mazzoleni, los
templos fueron punto de propagación del virus en otros países y esa es la experiencia que estamos aprendiendo y aplicando en nuestro territorio. Vamos a ver si hay reacción finalmente después de esto, Fernanda. Y al parecer no, porque finalmente, o lo primero que nos dijeron aquí desde la Conferencia Episcopal Paraguaya era que por parte de la Iglesia no iba a haber un vocero. Si bien es cierto, estuvo el Monseñor Edmundo Valenzuela en esta reunión, participó, pero ya se retiró incluso antes que las demás autoridades. Fue uno de los primeros en salir y desde aquí mismo también nos decían, desde la Conferencia Episcopal Paraguaya no habrá ningún vocero y tampoco convocarán a una conferencia de prensa. Bueno, sí, de hecho la postura es bastante firme por parte de Salud Pública. Ayer también el ministro del Interior trató en cierta manera de poner paño frío, porque la fe está donde uno recuerda a Dios a través de la oración. Bueno, trató de no minimizar, pero sí poner paño frío ante esta situación de fricción entre la Iglesia Católica principalmente y la gente de Salud Pública, que insiste con un protocolo muy rígido, incluso también de la trazabilidad, porque de esas 20 personas tienen que tener los datos de esa gente que participa en la iglesia, de las celebraciones. Qué complicado va a ser también para el sacerdote elegir quiénes van a ser esas 20 personas que van a ingresar y quiénes no. Una situación compleja y complicada. Lo cierto y concreto es que no hay ningún acuerdo hasta ahora, por lo menos. Y este pedido, Carlos, sí, que ya se daba desde la semana pasada para el Ministerio de Salud, el propio ministro tuvo que ir hoy hasta la Conferencia Episcopal Paraguaya a explicar a los líderes religiosos que, bueno, en este momento que se comprenda que no se puede, que representa un alto riesgo. Así que, bueno, por el momento no hay acuerdo entre la Iglesia y las autoridades del Ministerio de Salud. Fernanda, muchas gracias. Volvemos enseguida contigo. Gracias, hasta luego. Bueno, ya tenemos el tuit de Mazzoleni, que tiene que ver justamente con la cantidad de muestras y los casos confirmados. ¿Qué nos dice hoy? Reporte de la fecha, Carlos, 16 de junio, procesamos 1.249 muestras. 7 positivos, 1 del exterior y 6 contactos, todos en aislamiento. 9 internados, 2 en terapia intensiva. Hay 26 nuevos recuperados, sumando así 699. Total de confirmados, 1.303 hasta el momento, ese reporte actual. Repetimos, 2 personas en terapia intensiva. Y aumentó nuevamente la cantidad de muestras tomadas y procesadas, 1.249. Esto quiere decir que comenzó a reactivar el trabajo nuevamente en el laboratorio central, que estuvo de mantenimiento este fin de semana. Ya hablaba también el tema de los hisopos, justamente, que es un requerimiento y una inquietud. Dice que van a ir recuperando la importación de este material esencial para la extracción de muestras. Repetimos, entonces, 7 casos positivos de 1.249 muestras. Vamos a ver, Carlos, a qué ciudad corresponden los 6 contactos, sobre todo por el riesgo de circulación comunitaria y que se da en las grandes urbes. Vamos a ver el reporte oficial en cuanto a las ciudades en minutos. Bueno, 13:29, hacemos una brevísima pausa, la Tenemos primera. mucha información en primera edición, ya venimos. Aquí ustedes pueden ver que están trabajando en seguir extinguiendo este fuego. Imagínense que yo haga arrancar ese vehículo con esa pérdida, por mínima y lógico, de una mezcla explosiva que puede estar dentro mismo ahí. Por eso están usando el chorro neblinado, que están disolviendo esa mezcla explosiva.
Bueno, tremenda esta historia. Ayer a la tarde, cuando se conocía esta información, cuando mucha gente se comunicaba y comentaba sobre que se sintió que la tierra tembló, pero se trataba de una tremenda explosión en un taller que finalmente dejó a un chico fallecido y a varias personas heridas. Exactamente, Carlos, hay muchos testimonios de lo ocurrido y una serie de videos de circuito cerrado de varias viviendas y negocios aledaños a este taller en donde se produjo esta tragedia este lunes en horas de la tarde-noche. Veamos la crónica. Aquí ustedes pueden ver que están trabajando en seguir extinguiendo este fuego. El siniestro se reportó cerca de las 17:30 de este lunes en este taller ubicado sobre la avenida Defensores del Chaco, barrio Villa Bonita de Villa Elisa. La explosión se produjo aparentemente cuando se realizaban trabajos de soldadura y las chispas alcanzaron un camión cisterna con emblema Petropar que tenía almacenado en su tanque gas licuado de petróleo que estaba teniendo una pérdida de dicho combustible. La fuerza del estruendo fue tal que se escuchó a varios kilómetros del sitio. Un testigo relató que alcanzó a auxiliar a los primeros heridos, pues al estallido siguió un incendio de grandes proporciones que afectó toda la estructura. Sí, la auxiliamos a gente acá, se tiraron en el patio, 3 personas, ¿verdad? La verdad no podemos decir la edad. Estaba la dueña de la casa de gimnasio, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Y fue fuerte, y la verdad que estábamos con una policía, nos pidió ahí la gente auxilio, y le asistimos los primeros auxilios, y uno más o menos que ya no podía poner, se llevó 2 personas en la camioneta en la emergencia médica. ¿A cuántas personas ayudaron usted a rescatar? A 3 personas. Y los restos ya estaban los otros, ya le estábamos auxiliando, los compañeros de ahí, del trabajo no me ya estaban auxiliando. ¿Ellos estaban en el patio? Ellos sentido ya volaron cuando explotaron. Carros de bomberos de distintas compañías llegaron al sitio en medio de la desesperación de todo el vecindario. Considerando la magnitud de lo acontecido, la confusión era tal que nadie podía precisar la cantidad de afectados por la explosión y teniendo en cuenta que el camión cisterna seguía con una importante pérdida de gas que representaba peligro para todo el entorno. Nosotros hasta que nos saquemos y veamos el piso de lo que está en ese derrumbe, no vamos a decir que no hay personas atrapadas allí, ¿se entiende? Hasta el momento creemos que hemos sacado a todas, pero vamos a ver, realmente es así. De que hubo alguna chispa, hubo por eso la explosión, ¿verdad? ¿Qué es lo que explotó? Y posible el gas licuado de petróleo que tenía este camión, propano-butano. Eso es lo que... ¿Por qué todavía no se puede remover los vehículos? Porque este tiene una pérdida. Imagínense que yo haga arrancar ese vehículo. Con esa pérdida, por mínima y lógico, de una mezcla explosiva que puede estar dentro mismo ahí. Por eso están usando chorro neblinado que están disolviendo esa mezcla explosiva. Al lado del taller funciona un gimnasio que a esas horas tenía gente en su interior. Además, otras casas aledañas que igualmente sufrieron daños en su estructura por la fuerza del impacto. Fuertísimo, señorita, la explosión. Vos no sabes que hasta ahora yo no me puedo recuperar porque mi corazón hasta ahora está palpitando desesperante. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Yo estaba en la sala ahí y después mi papá estaba en la cocina, entonces yo escuché explosión así. Yo pensaba que la casa de acá parece electricidad, yo pensaba que electricidad, pero no era. Y después mi papá salió y vio lo que pasó y entonces ahí... Desesperante, señorita. El recorrido por el interior del local siniestrado a cargo de bomberos mostraba la magnitud de la destrucción y el colapso de la estructura. Esta es la estructura que colapsó. Ahí cuando llegábamos pueden ver lo que era la atención de una de las víctimas. Bueno, estamos buscando
si hay gente atrapada todavía. Como ustedes pueden ver, personal de los bomberos están allá en el fondo. Aquí pueden ver cómo también se está protegiendo los animales. Hay un caballo que está siendo protegido por uno de los bomberos de Lambaré, que está siendo atendida. Se siguen buscando más víctimas aquí bajo estos escombros. Se reportaría luego la muerte de un adolescente de 17 años, identificado como Nazareno Martín Roviño Ares, de nacionalidad argentina, sobre quien había caído una pared. Su deceso se produjo en el Hospital del Trauma, hasta donde fueron derivados también varios heridos, como el mismo dueño del taller y otras 5 personas, quienes sufrieron lesiones de diversa consideración. Lo tenemos al viceministro Juan Carlos Portillo. ¿Cómo te va, viceministro? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un saludo cordial para ustedes en estudio y a la audiencia. Gracias, viceministro. Bueno, estamos tratando de entender la situación del caso lamentable, por cierto, del último fallecido, un hombre de un poco más de 50 años, con antecedentes, por lo menos con enfermedad de base, de la zona de Lambaré. Y bueno, y esta familia que en cierta manera tenemos entendido, el reporte, la explicación médica sobre el estado en sí. Y bueno, tratar también de saber qué está haciendo Salud Pública sobre esa familia y el nexo epidemiológico, doctor. Bueno, efectivamente, el entorno familiar de este paciente en todo momento fue informado de la situación, más aún cuando él, por el contexto de gravedad del cuadro clínico que presentó, hubo necesidad de ingresarlo a la unidad de cuidado intensivo, ¿verdad? Y de entrar a asistencia respiratoria mecánica, ¿verdad? Es una práctica habitual, digamos, el mantener informado al entorno más cercano del paciente y también de la complejidad eventual de la evolución, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, en lo que se refiere al contexto epidemiológico, al ingreso del paciente al hospital, ya se, digamos, encaminó la sospecha hacia un caso de COVID-19 debido a la historia clínica, ¿verdad? Él arrastraba una historia de unos 5 días de evolución de básicamente síntomas respiratorios, ¿verdad? Dolor de garganta, tos seca, inclusive presentó cierto grado de dificultad respiratoria que fue evolucionando con el correr del tiempo, y fue lo que motivó justamente la consulta hospitalaria y la posterior derivación a la unidad de cuidado intensivo. Él hizo una insuficiencia respiratoria aguda severa, que motivó su ingreso a asistencia respiratoria mecánica, como mencioné, y en el contexto de su estancia fue sometido a una batería de estudios, tanto de laboratorio como de imágenes, y se fue construyendo, digamos, la historia o el soporte, mejor, del diagnóstico que se evocó al ingreso. Categóricamente hay una tomografía axial computarizada de tórax que muestra el patrón característico que se ve cuando hay afectación pulmonar por esta infección. También algunos parámetros laboratoriales que eran bastante sugerentes de una respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad?, de todo el organismo. Y se procedió a la toma de muestras por hisopado nasofaríngeo para digamos, test específico para COVID-19 que resultó positivo posteriormente. En ese contexto, en el de un cuadro clínico compatible, elementos de apoyo diagnóstico que sostienen ese diagnóstico inicial, la determinación, o mejor, antes el empeoramiento del cuadro clínico, obviamente
se configuró sin muchas dudas el cuadro, digamos, infeccioso, que en todo caso tuvo una evolución hacia la gravedad, probablemente en relación con las enfermedades de base de este paciente, y que finalmente terminó por quedar documentado con el diagnóstico positivo. A partir de la construcción de ese diagnóstico sospechoso, obviamente el entorno familiar también tiene que estar, digamos, en una situación de alerta en razón de que la posibilidad de un contagio existe. Y con la confirmación del resultado positivo, obviamente pasan a ser parte de lo que se define como el mapa epidemiológico de contactos, los del entorno familiar en primer lugar, y eventualmente otros contactos que pudieron haberse dado a lo largo de los últimos días, ¿verdad?, por parte de este paciente. Y actualmente el Ministerio está detrás de la determinación en primer lugar de un nexo eventual, porque no se tiene identificado un nexo epidemiológico cierto, concreto, que pudo haber significado la fuente de contagio para este paciente. Y con ese diagnóstico positivo que se obtuvo, hay que hacer un seguimiento y fundamentalmente toma de muestra a los del entorno de este paciente para determinar otros contagiados eventuales, ¿verdad? Y en eso se está trabajando. Hay digamos, un equipo de vigilancia epidemiológica, un equipo de toma de muestra que ya procedió a interactuar con el entorno familiar más cercano desde el punto de vista del interrogatorio, también efectivamente para la toma de muestras, y se va a ir avanzando como se hace habitualmente con todos los casos similares. Doctor, ¿hay colaboración de la familia por el momento en cuanto a esta cuarentena obligatoria después de este caso confirmado? Porque perdón que termine mi pregunta nada más, estábamos escuchando un poco de disconformidad de parte de ellos acerca de un supuesto descuido que ellos mencionaban de parte del Ministerio de Salud. Bueno, creo yo que ya es de público conocimiento que el entorno familiar en un primer momento planteó, no sé si en el contexto de desconfianza a lo actuado por el Ministerio de Salud o dudas con respecto al diagnóstico solamente, pero hemos visto, yo al menos vi algunas publicaciones en redes sociales donde se trató de desmentir el diagnóstico. Se entiende también, por un lado, la estigmatización de la que es víctima la mayoría de las veces un paciente COVID-19 positivo, ¿verdad? No podemos dejar de destacar que inclusive hubo intentos de agresión, de violencia individuales, inclusive colectivas contra un paciente ya confirmado, ¿verdad? Entonces, habría que ver un poco si en el contexto de evitar pasar por esa situación o, como mencioné, ante una eventual desconfianza desde el punto de vista del manejo clínico y la no creencia eventualmente de la posibilidad de que efectivamente se trate de un paciente COVID-19 positivo, hubo una reacción inicial negativa o adversa, digamos, de parte del entorno más cercano de este paciente. Pero nosotros tendremos que seguir avanzando en la pesquisa. Es muy importante determinar eventualmente el nivel de contactos y el número de estos, ya que podría configurarse un foco que, si no se toman las medidas correspondientes, si no se actúa en tiempo y forma con todas las estrategias propias del manejo de una situación como esta, se podría generar un foco de propagación que tal vez podría afectar a más personas, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar. No tengo mayor información con respecto a incumplimiento de cuarentena. En todo caso, vamos a hacer un monitoreo más estrecho
de manera a documentar eventualmente cualquier transgresión, porque desde el momento en que se configura la sospecha de un contacto eventual con un positivo, automáticamente hasta tener el descarte, digamos, de la infección por la prueba diagnóstica, uno es sospechoso y debe entrar en aislamiento categóricamente. Entonces, la familia está obligada a realizar esta cuarentena obligatoria. Es importante entender que esta situación es muy sensible y muy grave, doctor, porque si uno no respeta esa cuarentena, en el hipotético caso de que eso suceda, se puede dar un contagio repetitivo y masivo en la zona de influencia en la que vive esta familia, doctor. Hay que entender esa situación, que es una cuestión muy grave, y traigo nomás a colación lo que pasó con el militar, cómo diseminó la enfermedad. Es así mismo, Carlos. Es muy importante que la población entera tome conciencia de lo importante de la aplicación de las medidas adecuadas en el momento que corresponde, ¿verdad? Hablamos para minimizar un riesgo de exposición del uso del tapabocas, del lavado de manos, y si eventualmente se produjera un contacto con un sospechoso o con más razón en un caso con un caso positivo, obviamente se impone el aislamiento categóricamente, por lo menos hasta tener certeza de que uno está libre de la infección, ya que de no seguirse con las disposiciones se expone a más gente del entorno de uno y eventualmente a aquellas personas con las que uno tuviera oportunidad de interactuar a un contagio y a una propagación que podría descontrolarse. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer cada vez que se encuentra un caso positivo. En todas estas situaciones se aplica el protocolo que está establecido para el manejo de casos o el manejo de sospechosos, y esperamos nosotros contar con la cooperación ciudadana desde la colaboración en lo que se refiere a responder al interrogatorio epidemiológico, clínico, hasta la implementación de las medidas de prevención y protección, incluida la cuarentena. Doctor, para finalizar, ¿este nuevo caso positivo que se confirma hoy en Lambaré corresponde a este caso o es un contacto de otro positivo? Yo no tengo todavía, no tuve todavía oportunidad de mirar en detalle el informe, el reporte, ¿verdad? Pero no tengo la precisa, Juan, en ahora mismo. Bueno, acá lo importante es precisamente desde Salud Pública chequear y controlar que esta familia pueda cumplir esta cuarentena, no exponerse ni entre ellos y menos a la comunidad ahí, porque convengamos que en Lambaré hoy es un sector muy sensible dentro del departamento central, doctor. Totalmente, totalmente. Lo más importante y prioritario en este momento es la identificación de todos los contactos que pudieran haberse generado a lo largo del tiempo y a partir de ahí descartar un foco de propagación en ese territorio. Con eso estaríamos conteniendo este eventual brote y estaríamos reduciendo las posibilidades de una propagación que pudiera salirse de control. Creo yo que realmente es muy sensible. Central es uno de los departamentos con mayor densidad poblacional. Por estas características, claro. Es muy frecuente que haya mucha interacción de personas. En este caso el paciente era prestador de servicios, digamos, entonces existe la posibilidad también de que haya interactuado con un número más o menos amplio de personas. Entonces es fundamental encontrar a todos estos contactos eventuales como para descartar esa propagación que está ahí, eventualmente es latente, y de esa manera devolver tranquilidad al entorno. A mí mucha gente me contactó ya de la zona, sobre todo porque este paciente era bastante conocido aparentemente en su vecindario, y ahí se generó mucha preocupación. Inclusive
hubo algunas noticias falsas que fueron difundidas en relación a un supuesto bloqueo territorial que el Ministerio de Salud iría a hacer. En realidad lo que se hace es intervenir para bloquear la propagación, pero sobre la base de la identificación de los contactos, la toma de muestras para diagnóstico y con la información obtenida desde el punto de vista epidemiológico, bueno, tomar las mejores decisiones. Nada más que eso. Dale, doctor. Sí, porque surgió la información de que cerrarían Lambaré, después se habló de Central, y aquí lamentablemente el virus también de la desinformación es otro frente que hay que atacar, y acá lo más importante es ser sinceros también a la hora de armar este árbol, esta hoja de ruta para tratar de saber por dónde uno anduvo, con quién tuvo contacto, y mucho tiene que ver con la franqueza y la sinceridad. Doctor, te agradezco tu tiempo, un fuerte abrazo. Muchas gracias por este contacto, que tengan un buen resto de jornada. Hasta cualquier momento. Doctor, gracias. Dale, Juan Carlos Portillo. Importantísimo, Carlos, lo que decía el doctor Portillo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que circula ahora en redes sociales? Un mapa de 5 o 6 cuadras a la redonda de una vivienda. Sumamente irresponsable generar este tipo de preocupación innecesaria en la gente. Obviamente sí, el ministerio está buscando los nexos que corresponden a este caso del fallecido, pero no existe ningún bloqueo territorial. Es muy importante consumir información oficial, en este caso del COVID, para evitar los fake news. Oficial, a través de las páginas del ministerio o de los medios tradicionales que tienen justamente en las distintas plataformas información creíble, chequeada y veraz. Qué buen tema para hacer karaoke, ¿eh? Sí, no, yo paso, yo fanático. Me siento, miro, observo. Yo te puedo hablar de una genia del karaoke fanática que deleita a todos sus vecinos. Todo Lambaré escucha seguramente, pero siempre con una buena voz. Estamos hablando de la querida Blanca López. No, yo me quito el sombrero. Yo me siento y disfruto nada más de la gente que sabe cantar. Una profesional del karaoke. Del karaoke. Que hoy está en la zona de Coronel Martínez, allá en la lejana Guairá, casi 200 kilómetros, para saber un poquitito también cómo se vive esta fase 3 pasando calle última, como muchos dicen. Blanca, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, compañeros. Y bueno, nobleza obliga. Yo lo he escuchado en Pulso Urbano a Carlos Troche, porque él es de la primera línea de Pulso Urbano. No, me estoy sonrojando. Impresionante esa voz. No se anima, Blanca, convencele. No. Impresionante. Es que de la vergüenza. Impresionante la voz de Carlos Troche. Está perdido en algún celular de esa época. Sí, seguramente. Mejor que siga perdido. Sí. Vamos a buscarla ahora. Ahí está. Bueno, aunque puede ser preocupante que salgan esos archivos, mejor vamos a lo nuestro, ¿sí? Bueno, estamos en Coronel Martínez, una bellísima ciudad, muy cara a mis afectos, que une Paraguarí con Villarrica. ¿Por qué paramos acá? Porque este es un sitio clave. Acá hay muchos lugares de compras, de mercaderías, también para arreglos neumáticos. Y es un punto clave porque en época de cosecha o de traslado de ganado tiene mucha circulación. Por eso es que nos llamó la atención el poco control de parte de las personas. Y yo, si mal no recuerdo, Carlos, uno de los primeros locales que tenían vía libre para seguir trabajando eran las ferreterías. Y nobleza obliga, repito, quiero entrar acá a Ferretería Alam porque me llamó la atención. Hola, hola. ¿Ustedes tienen para lavarse las manos acá? ¿No tienen para lavarse las manos? Alcohol. Pero para habilitar negocios hay que lavarse las manos. Sí. No tienen. Sí, tenemos ahí, está cargando. Llevó el muchacho para cargar. No tienen, porque eso tiene que estar instalado ahí adelante. Tenemos. Bueno. Eso tiene que estar adelante y el cliente que llega acá tiene que lavarse las manos, secarse y luego ponerse alcohol en gel. Ingresé a este local porque vimos que es un lugar donde para mucha gente, Carlos, porque ves muchos camioneros, la gente anda por las calles sin temor, sin tapabocas, circulando por aquí
vemos que tiene movimiento de gente, alta rotatividad acá. Señora, no tiene tapabocas. ¿Sí? ¿Le coila tapabocas? Sí, recién salí de mi trabajo. ¿Le coila y con todavía. Ya y pico la año conta. No, por acá no, nada. Nada por acá. Pero si hacia Villarrica sí. Pero ojalá que la gente... Sí, demasiado mucho ahí. Hay que cuidarse, señora. Dale, gracias. Bueno, muchas veces el control pasa por cada uno también. Lastimosamente, ahí vemos la gente, está sentada en la calle, tenemos la gomería. Bueno, parece, Blanca, que... el cruce que... A ver, hacemos una intervención al estilo del Ministerio del Interior y uno se da cuenta de que muy pocos comercios, por lo menos en ruta, están teniendo estas medidas de protección. Y decimos que la ruta es una vía de comunicación muy importante y de transporte eventualmente de las enfermedades también. Sobre todo preocupante porque mira la cantidad de camiones que van y vienen, perdón, justamente hacia la zona de Paraguarí, y no estamos viendo que aunque sea tengan una jarra y una palangana para la gente que llega a los negocios. Vamos a acercarnos acá al Gomero. Buenas, don. ¿Cómo se cuidan ustedes para no estar contagiados por el COVID-19? Y todas las precauciones posibles. ¿Tenés alcohol en gel? Porque vemos que viene mucha gente acá. Sí, lavarse las manos. ¿Tapaboca? Sí, tapaboca también. Pero yo he visto había mucha gente acá y no tenían tapaboca. Ah, sí, algunos no tienen también. El nene tiene que estar adentro. Sí, ¿verdad? No tiene tapaboca. Yo, cuestión de trabajo, nomás vine acá un momentito. Ah, bueno. Bueno, niño afuera. Ahí vemos un tapaboca, ahí viene el motociclista, tiene un tapaboca. Hay que usar. Hay que usar. Vemos otro negocio más grande, venta de... Acá hacen reparación, taller largo. Mecánico de motos. Ay, vamos. Buenas. ¿Qué tal, señor? Vemos que está sin tapabocas, no tiene miedo. Y no uso no. ¿Por qué no usa, señor? No sé. ¿Vos sos el dueño de este local? No. Tampoco vemos que acá tienen para lavarse la mano. ¿Y ahí? Sí, en el fondo. En el fondo. En el fondo tienen. Gracias, señor. Seguimos caminando. Este es el cruce para ir a Itapé. Sí, a veces la respuesta en el interior principalmente es por simapena, aunque es difícil de traducir al español, pero suele ser esa. ¿Por qué no usar? ¿Por qué no? Ah, por simapena te dice. ¿A qué se refiere eso, Carlos? Sí. Para recordarle más a la gente. Y cosa que es muy complicado El traducir. descuido, Yo sé- ¿verdad? No, por simapena, no sé, y ya ves, de onda, no tenemos. no Falta de usamos. interés, falta de... Es una mezcla de cuidado. todo. Exactamente. Sí. Acá Ahí está tenemos el una verdulero, frutería. le pasa la mandioca y no tiene Es tapabocas. que son pequeños detalles que tanto insiste Salud Pública, distanciamiento, el uso de la mascarilla Fíjate, y el Carlos, higiene. acá en este comercio, el propio vendedor no tiene tapabocas. Claro. Y Señor, no tenés tapabocas. Ahora estamos trabajando. Pero tenés que tener todo el tiempo. Te molesta. Así mismo. No tenés alcohol como para echar en tu dinero. Tengo todo. No tenés- ¿Dónde Por está? ahí más tengo. Por ahí está. Sí, por ahí está. Gracias. Por ahí está. Vamos. Despensa, Leisa y Nicole. Acá pasó la prueba. Buenas. ¿Podemos pasar? Bueno, acá sí vemos. Solo para el uso de clientes. Hasta Mini tiene tapaboca acá. Ah, muy bien. Muy Acá, bien. prueba superada. Así sí. A ver, muy bien, vamos a hablar. Ustedes sí se cuidan.
nos cuidamos y nos quedamos en nuestra casa. Sí. ¿Cómo hacen para la atención? ¿No le dejan pasar si no tiene tapabocas? Sí, no le dejamos pasar si no tiene tapabocas. Y le decimos a la persona que use el alcohol en gel al entrar. Después recién entrar. Después de entrar. Pero no tenés para lavar las manos. No, para lavar las manos no tengo, todavía no. Bueno. Dale, hicimos un poco un panorama. Gracias, señora. No quiero que la gente piense que estamos persiguiendo a nadie. No, concienciando. Simplemente queríamos un poco ver cómo está el control acá. Por lo menos en todo este tramo no vimos control. De hecho, que ya no hay más esos controles fuertes. Vamos a ver si paramos en el límite mismo ya entre Guairá y Paraguarí, para ver si hay controles. Pero es evidente, la gente confían que no le va a pasar nada. Los negocios siguen queriendo ganar dinero y no apostar a protegerse y a proteger a su cliente, y no tienen lavaderos. Y no solamente estos negocios chicos, ya pasamos por estaciones de servicio también que no tenían para lavarse las manos. Claro, acá es importante, como decías vos, no es perseguir ni escrachar a nadie, es concienciar. Guairá hoy está bien como departamento, pero es limítrofe con Paraguarí, que está en una situación complicada donde la fase no avanzó, así como ocurrió con Concepción. Es simplemente eso, de que todos debemos de tomar conciencia de que es una responsabilidad de todos, no solamente de las autoridades, y de qué manera simple: distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado permanente en las manos. No es mucho pedir, pero sí realmente es grande la consecuencia que puede tener si no lo hacemos, Blanca. Efectivamente, y eso es lo que nos vimos acá en este sitio, porque sí vimos y enviamos videos antes, la cantidad de camiones que paran acá a comprar gaseosa, agua, hierba, picadillo, y no uno se pierde control porque la gente no se cuida. Qué lástima. Bueno, Blanca, vamos a estar en permanente comunicación, haciendo un recorrido, como decíamos también, tratar de ver y entender cómo la gente en el interior, más allá de nuestras fronteras de Asunción y Central, cómo están enfrentando esta cuarentena en su fase 3. Gracias, Blanca. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Información de último momento con Mariano López. Está en la zona del mercado de Abasto. Contigo, Mariano. Sí, hola Juan, ¿qué tal? Saludos a vos, a Carlos, a todos los televidentes. En esta vivienda que está aquí a mis espaldas, que en realidad funciona como un inquilinato, se está realizando en estos momentos un allanamiento por parte del Departamento de Control de Automotores de la Policía Nacional. Automotores de la Policía Nacional, y ojo, porque ellos detectaron que, conforme a la información que manejan, dentro de esta vivienda ingresó un vehículo que habría sido robado. Y ese vehículo que habría sido robado sería el mismo que se utilizó en ese millonario asalto en el estacionamiento de un conocido shopping a los empleados de una empresa de comida. Estuvimos conversando previamente con el fiscal Itálico Rienzi, que nos explicaba un poco cuál es el trabajo que van a realizar, porque ahora comienza este allanamiento aquí en Fernando de la Mora. Estamos en Fernando de la Mora porque, para que se ubiquen, esta es la avenida Defensores del Chaco. Sí, allá al fondo está el mercado central de abasto de Asunción. Sí, pero corresponde a la ciudad de Fernando de la Mora, el lugar donde nos encontramos ahora. Y vamos a escuchar ya ahora sí la entrevista con el fiscal Rienzi, que es coadyuvante en esta causa. La fiscal Ruth Benítez es la titular de esta investigación. Un allanamiento que se está haciendo en base al pedido de la Policía Nacional, donde se pidió incautar evidencias como ser vehículos robados, armas y demás objetos en base a la investigación de un hecho que ellos están haciendo. La investigación tendría que ver con ese asalto millonario en un shopping. En este momento nosotros pedimos el allanamiento porque supuestamente hay cosas robadas acá, es un presunto hecho de reducción. ¿Okay? Eso ya está a cargo de otro fiscal. Nosotros vamos a mirar qué encontramos acá, ¿verdad? Con el pedido de la Policía Nacional, acudimos lo más rápido posible y luego vamos a ver qué encontramos adentro. Ahora no te puedo decir ahora qué vamos a encontrar o qué no, ¿verdad? Está comenzando recién. La gente de la policía ya detuvo a 2 personas.
Me estuvieron diciendo que hay 2 personas acá, ¿verdad? No sé en qué calidad, porque tienen el derecho de la aprehensión, ¿verdad? A las 6 horas tienen que poner a disposición nuestra. Entonces voy a consultarle también a ellos en calidades que tienen. Como decíamos, esto ahora está comenzando, Juan Carlos, el allanamiento en este inquilinato que no desconocemos si realmente aquí dentro se encuentra o no ese vehículo. La información que maneja la policía es que luego de perpetrar ese millonario asalto a este inquilinato, se habrían dirigido esas personas con ese vehículo que sería robado. Estamos aquí nosotros, vamos a ver un poco si es que podemos acercarnos aquí de la muralla, porque quiero mostrarles un poco el trabajo que se está haciendo dentro de esta vivienda. Entendemos que ya habrían 2 personas aprehendidas, según lo que nos estaba contando el comisario Sanabria, que también está acompañando este procedimiento. Habrían 2 personas aprehendidas y, como decíamos, este es un inquilinato. No hablamos de que los dueños de casa serían los procesados. Y aquí está un abogado que está llegando ahora y quiero escucharle un poco también, conversar con él para ver qué sabe con respecto al procedimiento que se estaba realizando. Doctor, ¿te puedo molestar un ratito? ¿Su nombre cuál es, abogado? Salustiano Ortiz. ¿Cómo? Salustiano Ortiz. Abogado Salustiano Ortiz, usted viene aquí a interiorizarse sobre la situación porque su cliente está dentro. Sí, está dentro. ¿Quién sería su cliente? Gustavo Ramoa. ¿El que es acá? ¿Alquila una pieza? No, estaba nomás de visita. Estaba de visita. Eso es lo único que yo sé. ¿Qué le informaron más a usted? Nada más. Solamente que estaba en el proceso de investigación del robo de un auto y del asalto de ayer. Nada más. Solo eso. ¿Ahora usted puede hablar con su cliente? Nada. Todavía. Gracias, doctor. Vale. Muchas gracias. El abogado también de una de las personas que se encuentra aquí. En teoría, una persona que solamente está de visita. Y esta es la fachada, Juan Carlos, televidentes, la fachada de este local. Como decíamos, es un inquilinato. Conforme a esas imágenes que estamos viendo ahí del interior, claro, serían como que una pieza al lado de otra. Así mismo. Lo que se puede ver, y es la característica un poco de este lugar, donde, como decíamos, se está investigando el nexo entre un vehículo robado, que habría sido el mismo que se utilizó para el millonario asalto perpetrado ayer. Exacto, señor. Y un detalle, tal vez minúsculo, pero que a veces también te da algunos indicios, es la basura, Carlos, Juan. Perdón que les muestre, pero hay muchísimas bebidas alcohólicas, vemos envoltorios de packs de cervezas, vemos botellas de cerveza, vemos acá latas de cerveza. Un festejo aparentemente, Mariano. También una especie de control. Sí, y vos sabés que si Guille venimos de este lado, si Guille se acerca acá, van a ver, esto por lo menos no sé qué es, ¿verdad? No sé qué es, pero parece una parte electrónica. Y después acá, de este lado, van a ver como lo que les decía, ¿verdad? Los diferentes packs de cervezas en el basurero de este inquilinato, donde por lo menos hace un par de días por la pinta acá hubo algún festejo. ¿No les parece? No es ningún delito consumir alcohol, pero bueno, por ahí puede servir para entender, claro. Pero acá lo importante es esa hoja de ruta del vehículo utilizado para el asalto, que es un Mercedes-Benz color blanco, clase C, que en principio se dijo que no se había denunciado como robado, pero aparentemente sí ocurrió eso, y en esa hoja de huida aparentemente apareció este inquilinato y por eso la intervención de la policía. Es así, y estamos atentos. Ahora comenzó el trabajo y estamos expectantes a lo que encuentren ahí dentro tanto los efectivos de la policía del Departamento de Control de Automotores, claro, así como la gente de la Fiscalía, Carlos Juan, porque ellos decían, hasta ahora no entramos a la pieza, no sabemos realmente qué hay, qué es lo que podemos encontrar, así que ahora se está realizando este trabajo aquí en Fernando de la Mora. Genial, avísanos. Bueno, Mariano, muchas gracias, estamos atentos. Bueno, estas imágenes tienen que ver con el aula magna del Banco Central del Paraguay y hace referencia a la rendición de cuentas del uso de los fondos de la ley de emergencia. Está hablando Carmen Marín, es una persona muy cercana al ministro de Hacienda, responsable incluso de uno de los programas de asistencia social. Exactamente, la directora de Estudios Económicos. Escuchamos lo que señala. Que no permiten efectivizar el uso del subsidio. Ese es un elemento muy importante. Son subsidios que se gastan a través de los comercios adheridos
hemos realizado la entrega del subsidio a través de más de 5.000 comercios adheridos en todo el país. Putibó llegó prácticamente a todas las ciudades del país y por supuesto a los 17 departamentos también. En la primera etapa de pago hemos tenido a 1.155.000 personas y como les decía hace rato, en la segunda etapa ya llegamos a más de 983.000 personas. Esta semana también vamos a estar realizando las acreditaciones, principalmente a través de las últimas 2 modalidades que nos quedan, que es la tarjeta cédula y también las acreditaciones a través de la cuenta bancaria. Por otro lado, también en el caso de los beneficiarios del programa Ñangarecó, ellos también, gran parte de ellos también han sido beneficiarios del programa Putibó. Hoy tenemos ya más de 150.000 personas que también están en la lista del programa Putibó. En términos de ejecución o de acreditaciones, ya llevamos más de 185 millones de dólares de acreditaciones, efectivas 100 millones de dólares en la primera etapa de pagos. Y por otro lado, unos 85 millones de dólares que ya llevamos en la segunda etapa de pagos. Reitero, son desembolsos que hacemos a través de los comercios adheridos en todo el país, a las redes de tanto de Bepsa y de Infonet, que son los que nos están apoyando para la acreditación de este subsidio. Por otro lado, también un elemento importante que decía hace rato el ministro y que quiero reiterar es que Putibó fue diseñado en el marco de un programa de 300 millones de dólares. Hay un saldo remanente que nosotros vamos a usar efectivamente para el segundo programa que estamos diseñando y que también va a formar parte del plan de reactivación. Muchas gracias. Muy bien, así teníamos la presentación de la directora. Bueno, esto tiene que ver con, repetimos, la rendición de cuentas sobre el uso de fondos, la ley de emergencia. Es una señal en vivo e indirecto desde el Banco Central del Paraguay. Y algo que es ampliamente reclamado por toda la ciudadanía, ¿no? Rendir cuentas de cómo se está gastando el millonario préstamo. Y ahí estamos viendo, Carlos, la división de los gastos. Vamos a desglosar enseguida los porcentajes. Los porcentajes y sobre todo en qué se está destinando mayor cantidad de dinero. La queja de la gente es que se destina gran parte de ese préstamo a pago de salarios nuevamente. Gastos rígidos. Exactamente. Otra información del desarrollo tiene que ver con lo que está pasando en la municipalidad de Lambaré, donde hay decenas de contribuyentes que están intentando pagar sus tributos, pero la denuncia concreta por parte de la gente que está allí es que aparentemente hay una sola caja, la responsable de cobrar tanto aquellos tributos del sector inmobiliario como también lo que tiene que ver con la renovación y la perforación de los registros de conducir que precisamente en estas semanas, en estos días, está venciendo. Hay mucha gente que está allí, es una larga fila, hay gente que está hace más de 2 a 3 horas y la denuncia que hacen referencia a estos contribuyentes es que hay una sola caja para la cantidad de gente. Incluso la mayoría de las municipalidades postergaron el vencimiento de los registros de conducir hasta este fin de mes. Cuando se debería agilizar este trámite con más personal para evitar la aglomeración, bueno, en Lambaré ocurre todo lo contrario y esta denuncia nos llega a nuestro WhatsApp ciudadano acerca de lo que ocurre en este momento en las cajas de la municipalidad. Y Lambaré, que fue una de las municipalidades muy afectadas económicamente por la pandemia, que terminó reduciendo su personal, despidiendo, no renovando contratos. Pero bueno, es una situación que no debería de afectar precisamente al cobro de impuestos, que es lo que más necesitan en este momento. Lambaré también, que pasó por un escándalo cuando se descubrió manejos irregulares en los fondos. Hay un exintendente que está investigado, incluso denuncias de gente que dice haber pagado sus tributos, pero que en el sistema informático de la municipalidad no aparecen. Una caja paralela. Exactamente, esto está pasando ahora en la municipalidad de Lambaré. 14:48, hacemos una brevísima pausa. Ya venimos.
Bueno, Carlos, vamos a hablar de más informaciones, en este caso del tema educativo, porque ahora el MEC plantea una estrategia para el retorno limitado a las aulas. La idea deberá ser ajustada con el Ministerio de Salud y la comunidad educativa para garantizar la integridad de los alumnos en medio de la pandemia. Si bien el propio ministro de Educación, Eduardo Peta, había asegurado que en lo que resta del año ya no había condiciones para el retorno a las aulas y la modalidad a implementarse eran las clases virtuales, hoy el mismo Peta presenta un protocolo que contempla una modalidad de retorno semipresencial. El proyecto fue expuesto durante la reunión de ministros con el presidente de la República en Palacio de López. Se señala la posibilidad de alternar grupos reducidos de 10 a 15 alumnos. Esta modalidad semipresencial se plantea como la alternativa de transición entre el año lectivo 2020-2021. Sin embargo, no hay fecha de implementación y deberán contemplarse todos los riesgos que implica el retorno seguro de los miles de estudiantes a las clases. La idea del MEC apunta a que haya horario rotativo de 2 a 3 jornadas por semana y por grupo. Las actividades físicas como gimnasia, recreación y deportes podrían organizarse también en grupos reducidos. El tiempo destinado al receso entre las clases deberá organizarse en relación a la cantidad total de estudiantes por jornada. Las aulas deberán estar aireadas y se deben utilizar en lo posible espacios alternativos como las galerías, el patio o la cancha de la institución. La modalidad de alimentación se mantendrá con los kits que deben ser retirados por las familias de los estudiantes que forman parte del programa. En cuanto a las prácticas formativas y los talleres de los bachilleratos técnicos en laboratorios, se podrán realizar de manera presencial exclusivamente para disciplinas con contenidos imprescindibles. En paralelo, seguirán las clases a distancia en los días alternados a las clases presenciales de acuerdo al calendario y el horario. En nuestro país existen 1.500.528 estudiantes. El 85% está registrado en el sector público, mientras el 9% en el privado y un 6% es subvencionado. En total hay 10.159 instituciones educativas que permanecen cerradas por la pandemia y miles de alumnos que tratan de sobrellevar el año escolar en medio de la incertidumbre.